Santo, santo, santo el Cordero para siempre. Santo mi Dios, aleluya, bendito el que vive en los siglos de los siglos, bendito el Cordero para siempre. Damos gloria a Dios en esta poderosa tarde ya del Señor, honrando a nuestro Dios amado, dándole gloria, aleluya, al único que merece gloria en esta preciosa tarde de un mayo 31 de un 2016. Honramos a nuestro Padre Celestial en esta hora, aleluya. A Él le damos gloria, a Él le damos alabanza, a Él honramos en esta preciosa tarde de misericordia, donde por su gracia preciosa estamos un día más, aleluya, en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios es tan bueno. Dios cada día quiere que acerquemos nuestras vidas a Él en humillación, en clamor, ¿verdad? Buscando su rostro, aleluya, y siendo agradecidos con el Cristo vivo que pagó el precio, ¿verdad? Que se dejó moler en una cruz para traernos vida en abundancia en Él. Porque si yo morí, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, aleluya, que más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alabanza, esa palabra es tan poderosa, amado, cuando, ¿verdad? Aleluya, Pablo habla de unas palabras donde este yo tiene que morir en nuestras vidas, donde este yo desaparece totalmente, y lo vemos aún en una conversión, cuando Pablo, ¿verdad? Saulo, antes de ser Pablo, se dispone en el libro de los Hechos, buscando cartas, buscando autorización para perseguir la iglesia, para atraparla, ¿verdad? Para encarcelarla a los escogidos de Jehová, aleluya. Mas sin embargo, vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra que camino a Damasco, oiga bien, aleluya, se le aparece, oh gloria al Cordero. Siento la presencia del Santo en esta hora, aleluya. Bendito tu nombre, mi Cristo. Te bendigo y te alabo, Espíritu Santo, porque tú eres el único digno, aleluya. Mi alma alaba a Dios, y aquella luz resplandece en aquel caballo, aleluya, donde Pablo iba montado, aleluya, con aquella ira, amado, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Pero mira, este hombre tuvo un encuentro con papá, aleluya, el cual lo escoge, ¿verdad? No solamente lo tira al suelo en aquella, aleluya, ¿verdad? Demostración de su poder, de su grandeza, aleluya. Mi Dios se revela a este hombre de manera poderosa, amado. Y Pablo, a partir de ahí, pues no fue el mismo, aleluya, nació de nuevo. Vemos este convertimiento de este hombre, como Dios tiene el poder de cambiar a un ser humano en un segundo. Mira, después que lo tumba del caballo, dice la Biblia, alabado el Cordero para siempre, que nuestro Dios Todopoderoso envía a Pablo a un ayuno de 3 días, sin agua, encerrado, aleluya, allí en un cuartito, aleluya, bendito el Cordero para siempre. Se le caen unas escamas, porque le envía un siervo de él a orar por Pablo, aleluya. Mi alma alaba al Cordero, eso está en el libro de los Hechos, aleluya. Y la conversión de Pablo me impacta, aleluya, porque mira, Dios te puede cambiar en un segundo, aleluya, pero hay algo que hizo Pablo, y es que Pablo le dijo al maestro, ¿qué tú quieres que haga, verdad? Pues yo me voy a poner a tu disposición. Este hombre siguió instrucciones, vete a aquella dirección que te voy a dar, aleluya, y se humilló y se entregó en las manos de Jesucristo. Quizás te falta eso, aleluya, porque por más que Dios tenga el deseo, oye bien estas palabras, de cambiar tu vida, aleluya, tiene que haber un acuerdo mutuo, tiene que haber una entrega de tu parte al Dios de la gloria, alabado el Cordero para siempre. Y mira, este hombre fue cambiado, fue lleno de la gloria de Dios, lleno de fue el pionero de esta evangelización poderosa para los gentiles. Eso sucedió con aquellos, ¿verdad? Y aún vemos las cartas de este hombre, amado, cuando abría la boca. Esto es palabra de Dios, esto es algo grande, ¿verdad? Esa sabiduría que emana de estas cartas paulinas,
donde Dios le habla, a través de él a Colosenses, a Efesios, aleluya, todas estas cartas de Corintios. Bendito Dios, es algo tan maravilloso, la sabiduría de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y cómo inspira a estos hombres que se consagran, que se apartan del pecado, que deciden morir al mundo completamente para vivir para Dios. Alabado el Cordero. Y ahí se constituye, ¿verdad?, una vasija de honra, que es lo que Dios quiere usarte, porque Pablo no es mejor que tú ni mejor que yo. Era un ser humano como nosotros, pero humilló el corazón a Dios y se arrepintió de corazón de sus pecados. Alabanza al que vive para siempre. Y vemos el caminar, ¿verdad?, y el ejemplo que nos ha dejado en la palabra este gran guerrero de Dios. Alabanza al que vive. Dios está llamando al pueblo en esta hora. Aleluya, seguimos en la misericordia de Dios, ¿verdad?, tocando una trompeta poderosa de parte del Dios de la gloria. Mientras oraba en esta mañana, bendito el que vive para siempre, sentí una ministración poderosa de parte de Dios, y vengo a hablarte de lo que Dios me da en esta mañana. Puso en mi corazón, me daba palabra al Señor, aleluya, de que era necesario que yo te hablara de parte de Jehová, aleluya, del engaño, aleluya. Entro en unas palabras poderosas, porque el Señor me ministra estas palabras, aleluya, una preocupación de Dios para la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando quizás con aquellos que han llegado reciente a los caminos del Señor, quizás con aquellos que han conocido a Cristo en estos días. Quizás no ha sido así, quizás tiene muchos años en el Evangelio, pero aún no has conocido esta palabra poderosa, no ha sido aún revelada a tu vida por causa del engaño, aleluya, por tanta apostasía, ¿verdad?, por tanta mentira, por tanta distorsión del Evangelio. En este tiempo final, que no nos asombra a los siervos de Dios, conociendo ya el verbo, Dios habla en su palabra claramente del engaño, de cómo vendría la apostasía. En su palabra está escrito específicamente, usando Dios al apóstol Juan, Pedro, Judas, apóstoles que fueron, pues, como yo le llamo, escogidos, ¿verdad?, para hablar de esta manifestación del engaño, de la mentira que vendría en este tiempo final. Alabado Dios, es algo que yo me gozo, amado, en esta hora, en la presencia de Dios, dándole gloria a mi Rey todo el tiempo. Aleluya. Me estoy contenta por este mensaje, porque es algo que ha preocupado mucho mi vida durante todo este tiempo, mirando toda la mentira, pero más que nada, ¿verdad?, sintiendo dolor profundo en mi corazón. Siempre, por años, el Señor siempre me ha puesto a clamar con un dolor y unas lágrimas muy grandes por las ovejas que, ¿verdad?, en cierto modo están siendo engañadas, están siendo mal doctrinadas, están siendo llevadas a una doctrina falsa. Y recuerdo que en el altar, aleluya, el Señor me ponía a gemir para que estas vidas salgan del error, porque yo fui testigo de estas palabras, las cuales estoy compartiendo con cada uno de ustedes en esta hora. Yo fui testigo, ¿verdad?, de cómo, aleluya, el engaño quiso venir también a mi vida. Bendito el Cordero para siempre. Mas sin embargo, esta misericordia que alcanza mi alma, una palabra, la cual agarré con mi corazón, aleluya, me dio la victoria y me la ha dado hasta el día de hoy por su misericordia. Alabado el Cordero para siempre, aleluya. Y Dios me ministra en esta mañana, aleluya, de hablarte unas palabras que Dios dejó, pero a la misma vez, ¿verdad?, hablarte lo que Dios quiera traer, porque el Señor me hablaba de cómo era necesario tocar este tema para cada uno de mis hermanos que están escuchando esta voz de misericordia de parte del Dios de la gloria. Aleluya. Me inquieta, amado, he recibido muchos mensajes, llamadas
de personas desesperadas porque no encuentran un lugar, ¿verdad? No encontramos iglesia. Es para que usted entienda el porqué el desespero de Dios para tu alma, de hablarte de este tema. Aleluya, bendito el Cordero. Se cumple esta palabra de cómo los apóstatas, de cómo el engaño, la mentira iba a venir dentro del pueblo del Señor. Si no has conocido estas palabras, estás propenso a estar engañando, estás propenso a que te estén vendiendo una palabra errónea, aleluya, que no es la que está establecida en la palabra de Dios. Nótese que la Biblia dice claramente cómo el enemigo, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, aleluya, se viste, aleluya, como ángel de luz, bendito el Cordero, y va a estar dentro, aleluya, queriéndose disfrazar de una oveja, ¿verdad? Fraudulenta, aleluya, llámese pastor, llámese profeta, llámese estos supuestos apóstoles, aleluya, y como le quieras llamar, aleluya, que no son siervos del Señor. El Señor da una alerta en esta hora, a que tú te apercibas, amado que me escucha, de todo este engaño que se está moviendo dentro del pueblo de Dios, o sea, ministros que no son ministros de Jehová, que no los ha llamado Dios, que no tienen, por tanto, la unción, la presencia y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Por tanto, Dios te está alertando en esta hora que tú tienes, amado, que comenzar a clamar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Oye bien esta palabra, aleluya, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que te revele, el que te muestre el lugar donde tú te estás congregando, donde tú estás yendo a recibir palabra, donde tú estás yendo a congregarte varios días en la semana, aleluya, pero que no son lugares de Dios, no son lugares de Jesucristo, aleluya, y mucho menos ya Él habita en esos altares, aleluya. Muchos de ellos quizás comenzaron en la senda antigua, pero hoy en día se fueron, se salieron del camino, distorsionaron el evangelio, y al hacer esto en la presencia de Dios, Dios quita el candelero, como dice la Biblia en Apocalipsis, de su lugar, o sea, saca al Espíritu Santo, porque en un lugar donde se blasfema esta palabra, donde se cambia, se vitupera este verbo, Dios no puede estar presente. Alabado sea el Cordero. Por tanto, es tiempo, como dijo el mismo apóstol aquí, escribiendo en esta carta poderosa, ¿verdad? Donde él habla de que tenemos que escudriñar los espíritus. Aleluya. Es tiempo de escudriñar los espíritus. Es tiempo de clamar a Dios, para que Dios revele a tu vida, aleluya, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Alabanza al que vive. El apóstol Juan, voy a leer Primera de Juan, y quiero que anotes estos versículos, aleluya. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, aleluya, por el mundo. Versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén.
Dios añada poderosa bendición de esta palabra y que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Esta palabra es clara. Esta palabra habla, ¿verdad? Que no todo, como dice Mateo 7:21, que dice Señor, Señor, es de Dios. Entrará en el reino de los cielos. O sea, lo más que papá dejó en esta palabra, iglesia, fueron versículos en la Biblia específicos para hablarte de esto que estás viviendo, de esto que estás mirando, del engaño, de la apostasía. Es por eso que hoy en día vemos la escasez de iglesias genuinas, de gente que le está sirviendo a Dios de verdad. No hallamos templos, la gran mayoría ya están vendidas al enemigo, aleluya. Por tanto, Dios se inquieta a que tú oigas estas palabras para que tú escudriñes el lugar donde tú te estás congregando en este momento. Aleluya, aleluya. Nótese también que, aleluya, bendito Dios, el Señor me habla, bendito el Cordero, de personas que entonces no se están congregando, ¿verdad? Aleluya. Eso no significa que Dios mirando, porque Dios es justo, bendito Dios. Dios conoce el anhelo que está en tu corazón. Dios conoce mi anhelo. Dios conoce todas las cosas. Eso no significa que el hecho de que ahora mismo quizá usted esté retenido porque usted no tiene un lugar, usted ya está en desobediencia, o usted está pecando contra Jehová, el Dios de los cielos. Hay que ser claros, hermano. Aleluya. Dios me ministra, aleluya, porque no solo en los que están en peligro de engaño, en estos lugares de apostasía, sino en aquellos que están desesperados, porque quizás no tienen un lugar. Pero mira, aleluya, la Biblia me dice en la carta de Corintios, no sabéis que vosotros sois el templo de Dios, ¿verdad? Toda la palabra especifica que la iglesia de Jesucristo es el templo de Él en la tierra. El Espíritu Santo es el que viene a mi vida, me sella, me llena de su poder y me constituye iglesia de Cristo en la tierra. Dios estipuló un tabernáculo, lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando le da instrucciones a Moisés. Pero en este tiempo final, la gran mayoría de esos tabernáculos están contaminados. La presencia de Dios ya no está allí, por el mismo orden de Dios, ¿verdad?, que saca al Espíritu, porque esos lugares ya blasfemos en la presencia de Dios. Ahora bien, tú tienes un lugar donde orar, tú tienes una habitación, tú quizás, ¿verdad?, todos tenemos una casa. Una de las cosas que el Señor al principio de este caminar con mi Rey de la mano, aleluya, Dios me muestra que levantara un altar en mi hogar, que me pusiera de pie, porque Él me iba a mostrar un lugar donde Él iba a escoger para que yo levantara manos santas a Él todo el tiempo en ese lugar. O sea, no tienes donde congregarte, dale gloria a Dios. Dale gracias, dice la Biblia, por todo al Señor. Métete con Dios con más fuerza, porque no va a haber excusa. Muchos quizá dirán, pues yo no encuentro iglesia, pues ¿qué voy a hacer? Y quizás comienzan a escuchar la voz del enemigo que te susurra en el oído y te dice, pues enfríate, o tanto dardo que quizás puedan venir a tu mente. Repréndelo en el nombre de Jesucristo. Esta palabra es verdad. Esta palabra misma nos enseña buscar a Dios en el secreto, buscar a Dios en mi intimidad, buscar a Dios de rodillas. Donde tú lo puedas buscar, allí Él será hallado. Alabado el Cordero. Por tanto, no te atribules, porque ahora mismo quizás tú no tengas un lugar, no eres el único. Muchas almas en esta hora están retenidas, pero no porque quieren. Dios las retiene en sus hogares
para preservarte del engaño, iglesia que me escucha. Oh, gloria al Cordero. Dios te está reteniendo en ese lugar que tú estás buscando a Dios de rodillas para guardarte de los burladores que te quieren llevar al engaño, que te quieren atrapar en estos lugares. Nótese que estos lugares que se llaman iglesia, tengo que darte una palabra fuerte, están poseídos ahora mismo por el enemigo. Si el Espíritu Santo no está en esos lugares, entonces entra el enemigo a apoderarse de ellos. Por tanto, hay peligro para aquellos que se están congregando en lugares de falsa doctrina. Por tanto, te estamos tocando trompeta. Busca la guianza de Jehová a través del Espíritu Santo. Ponle a Dios señal orando, porque no es pecado pedirle señal al Señor. Eso está en la Biblia. Aleluya. A Dios le agrada que seamos prudentes, que seamos cautelosos, porque el mismo Dios conoce el tiempo, amado, que nos ha tocado vivir en esta recta final. Por tanto, es tiempo de que tú clames a este Dios que revela y a este Dios que muestra. Aleluya, un Dios que habla en voz audible, habla en sueños, te habla en visiones, te habla de diferentes maneras. Aleluya, le plació hablarle a José en sueños. Bendito el que vive para siempre. Entonces, Dios es el mismo. Pon a Dios de primero en tu vida con todo tu corazón. Hay una ola de engaño que quiere arropar la iglesia completa. Bendito Dios. Pero te voy a leer esta palabra que está en este mismo libro de Juan. Aleluya. Mi alma alaba al que vive para siempre. Y dice en esta carta de primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Voy a detenerme aquí porque quiero dejarte ver lo que el Espíritu Santo transmite a mi vida en esta hora. Cuando Juan escribe esta palabra, le está hablando a la iglesia de Jesucristo, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Aleluya. Él nos está advirtiendo en esta palabra que lo que estaría operando, aleluya, bendito el Cordero para siempre, aleluya, serían los hijos del diablo. Que Jehová los reprenda en esta hora, en el nombre de Jesucristo, contra la iglesia de Jesucristo. Vemos que hoy en día todavía no se ha manifestado el inicuo, el hijo de perdición, que es el anticristo. Mas sin embargo, hay unos que sí se están manifestando y que el apóstol Juan lo pone en evidencia en esta palabra y te lo está diciendo: los hijos del anticristo. O sea, son anticristos porque son hijos de él. El propósito principal que el enemigo los envía, aleluya, es atraer este engaño, es atraer esta apostasía, es atraerte la palabra distorsionada, es atraerte la palabra predicada en la carne, porque ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios, tienen al espíritu del anticristo. Por tanto, dijo Juan, por esto conocemos que es el último tiempo. Una de las señales más grandes para nuestras vidas, que Cristo viene y que la trompeta está a punto de sonar, aleluya, es el engaño y los hijos del anticristo. Está aquí, te lo está diciendo la palabra. Alabado sea el Cordero para siempre. Pero dice el versículo 20, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mira, en esta palabra ya Dios te dio la victoria. O sea, cuando el apóstol Juan habla de la unción, es porque es el Espíritu Santo el que está en tu vida. Es el Espíritu Santo el que está contigo. Te unge Jehová para que a través de esa unción tú puedas discernir,
tú puedas conocer, tú puedas identificar el engaño, la mentira y lo que es de Dios y no es de Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Aleluya. Bendita la misericordia de nuestro Dios. Por tanto, amado, esta palabra es clara. Aleluya. Te está advirtiendo de lo que iba a venir para este tiempo final y de cómo tú tendrías en este capítulo 4, versículo 1, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Aleluya. Bendita la misericordia de Dios. Hay un Dios que está esperando que tú clames. Busca confirmación del Señor. Te estás congregando. Pídele al Espíritu Santo. No te creas sabio en tu propia opinión, porque hay muchas cosas que se pueden ver bien por fuera. Hay muchas cosas que quizás tú dices, wow, pero este siervo de Dios, pero tú le estás mirando los frutos, porque Jesucristo habló de una señal y dijo que por sus frutos los conoceréis. Alabado Dios. O sea, que esta palabra no solamente te está hablando del engaño y de lo que iba a venir, sino de unos frutos, de algo que se va a manifestar en el que es verdadero creyente y en el que no lo es. Alabado sea el que vive para siempre. La misma Biblia, en el libro de Gálatas, me habla de esos frutos. Y el primer fruto es el amor. Alabado el que vive para siempre. Aleluya. Una persona que no es siervo de Dios, obviamente va a coger este evangelio para venderlo, para dañarlo y para sacar provecho, porque ya así también lo estipula la palabra. Alabado el que vive. En el libro de Judas lo vemos. Alabado el Cordero para siempre. Entonces Dios quiere que en este momento usted comience a pedir confirmación al Señor. Si te estás congregando, pídele al Señor que te muestre dónde tú te estás congregando, qué tipo de iglesia es, qué clase de pastor, pastora es lo que te está a ti pastoreando. Alabado el Cordero, porque hay mucha mentira disfrazada de verdad hoy en día. Hay muchos, ¿verdad?, que se han vestido de unas ovejas, pero son unos lobos rapaces. Alabado el Cordero para siempre. Aleluya. Dios me está mostrando en esta hora que te hable. De hecho no lo he hablado. Una visión que tuve ya casi un año atrás. Me encontraba en la madrugada durmiendo, ¿verdad? En ese momento, aleluya, Dios me entra en una visión, ya hace casi un año, quizás más, de esta visión. Dios lo hace por amor, ¿verdad? Dios lo hace por su misericordia, porque Él dijo en Juan, yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y al final de ese versículo dice que nadie, iglesia, arrebatará de la mano de Jehová a sus verdaderas ovejas. Dios va a hablar, Dios va a dar visión para que nos apercibamos y tengamos cuidado de lo que nos está rodeando y aún mucho más, ¿verdad?, del lugar donde nosotros estamos pisando. Me encontraba en esta visión, me veo en un país que no era esta nación donde vivo, era un país latinoamericano. Me encontraba allí caminando en las calles. Mientras estoy caminando, alabado Dios, me veo de repente montada en una motocicleta. Sí, así me vi, alabado Dios. Yo no manejo motocicleta, pero créame que dentro de esa visión, aleluya, y le podrá parecer gracioso en esta hora, pero Dios me estaba mostrando algo poderoso.
cuando estoy montada ahí, hermano, yo parecía de esta gente que hacen carreras, aleluya, porque la manera en que yo corría esa motocicleta era tan grande y yo era sola, pero ahora es que siento y veo que no era yo, era el Espíritu Santo que la estaba manejando. Alabado el Cordero para siempre. Y yo me movía en todo aquel lugar, y me movía y me movía y me movía, y caminaba, brincaba cerca, entraba para un pueblo, salía para otro, y así duré recorriendo un largo tiempo aquel lugar donde yo me encontraba. Gloria al Cordero. Cuando salgo de esta motocicleta donde estoy recorriendo y recorriendo y buscando, me veo caminando, entrando a un pueblo. Cuando entro a este pueblo, veo unos jóvenes en una esquina, muy bonitos, con corbata, con Biblia en mano, y yo me acerco a ellos porque veo que son siervos de Dios, y les pregunto a ellos y les digo, aleluya, gloria al Señor, que cuál era su iglesia y cómo se llamaba el pastor, porque yo quería hablar con el pastor de ellos. Me impresionó su vestimenta, me impresionó la manera en que estaban vestidos. Cuando no pasa ni un minuto, se me aparece el pastor, un hombre muy bien vestido, ¿verdad? Muy decente, una persona ya a partir de los 40, alabado Dios, bendito a la misericordia del Dios vivo. Se me presenta y me dice, yo soy el pastor. Saca una tarjeta con su nombre y la iglesia, me entrega la tarjeta, y yo me quedo observando. Cuando termino esto de observarlo, él me da la mano, hermano, para ya despedirme. Le estoy contando esto porque el Señor lo está trayendo. Aleluya, bendito Dios para siempre. Y veo que cuando me da la mano, amado hermano que me escucha, este hombre me saca las manos del mismo diablo. Aquellas garras, yo no sé, yo no había visto una cosa tan espantosa. Ahí, cuando ya iba a tocar mi mano, yo despierto de esta visión, que casi, ¿verdad?, fue bien fuerte para mí. Aleluya. Donde Dios comienza a ministrar mi vida en esta visión. Nótese que yo andar moviéndome es porque yo misma lo he hecho, ¿verdad? Durante todo este tiempo en mi vida he andado en varias iglesias, ¿verdad? Siempre en lo personal Dios mismo me enseña estas palabras que estoy compartiendo, y es no solo buscarle en el secreto, sino también estar en su palabra y a la misma vez pedir confirmación. Aleluya. Me acuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba al principio, me vino algo tan fuerte mientras yo oraba, y yo le decía al Señor que me mostrara. Y esto ocurrió con muchas iglesias donde yo llegué a ir, que me mostrara quién era verdaderamente este pastor. No pasaba una semana cuando el Señor me daba unas experiencias muy fuertes, pero muy fuertes. Eran revelaciones ya terribles, donde yo quedaba estremecida, porque donde yo estaba era terrible. Alabado Dios. Y así me mostraba Dios, tanto del pastor, de la pastora, como también de los hermanos. Aleluya. Estoy hablando de gente muy reconocida, como también de gente no tan reconocida en el Evangelio. Alabado el que vive para siempre. Estas experiencias sí marcaron directamente mi corazón, donde Dios en pocas palabras me habla y me dice, mi sierva, solo a mí vas a mirar, solo a mí me vas a seguir, solo a mí quiero que mires, y vas a hacer lo que mi palabra te está diciendo que haga. Oh, gloria al que vive para siempre.
Aleluya, en esta revelación Dios confirma en mi vida como la gran mayoría de lo que dicen ser pastores, abre los oídos, iglesia, en esta hora, no lo son. Son siervos de Satanás. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesucristo. Tienes que entender que es algo de vida o muerte, porque tu salvación está en juego. Si tú te quedas en estos lugares, aleluya, vas a pagar con ellos el castigo que tiene Jehová ya mismo, hablando del juicio en esta hora que va a venir para los impíos de su pueblo. Bendito el Cordero para siempre. Mi alma te alaba. Aleluya. Apocalipsis 18, amado. Versículo. Quiero que anote estos versículos. Apocalipsis 18, versículo. Aleluya. 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aleluya. En esta palabra, amado, Dios manda al pueblo, porque le está hablando al pueblo mío. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, a la iglesia, de que tú tienes que salir, aleluya, de esos lugares que están contaminados por Satanás, donde la presencia del Espíritu Santo, iglesia, no está en ese lugar. Es necesario que tú oigas la voz del Espíritu y seas obediente a la voz del Señor. Aleluya. Mi alma le alaba y le